Buenos días, chicas y chicos. El día de hoy, en la cápsula de taller, veremos cómo reconocer el concepto de entrevista y a posterior, en las próximas cápsulas, veremos cómo aplicar una entrevista junto a su estructura. Así que comenzando, veremos el día de hoy los tipos de entrevista y su estructura. Creo que es necesario, antes de poder conversar sobre cómo, ¿no es cierto?, están conformadas las entrevistas, es identificar qué es una entrevista. Una entrevista de trabajo es una de las técnicas más utilizadas en los procesos de selección de personal. A través de la entrevista se elige a uno de los candidatos para cubrir un puesto, un cargo determinado en una empresa. En esta cápsula veremos la entrevista desde el punto de vista del entrevistador y por otro lado el entrevistado. La persona que entrevista generalmente espera que el entrevistado sea el candidato para el puesto y por otro lado el postulante espera trabajar o pasar por la experiencia de un futuro trabajo. Vamos a comenzar inmediatamente a considerar cosas que nosotros debiéramos tener en cuenta previo a la entrevista de trabajo. Fundamental es poder practicar antes de enfrentarse a una entrevista. Puedes hacerlo a través de amistades, a través de tus amigos, para poder ir ejercitando las futuras respuestas que va a dar a las preguntas que te puedan hacer. También es importante que de alguna u otra manera la empresa, a través del entrevistador, querrá ver si sabes expresarte de buena forma. Por eso es importante también cuidar mucho tu vocabulario y estudiar mucho sobre qué puedo responder, ¿no es cierto? Y que no cause incomodidad o que yo también me sienta incómodo. Es fundamental también dar una buena impresión. Eso significa, ¿no es cierto?, preocuparte de tu vestuario, preocuparte también, importante, de la puntualidad, llegar siempre unos minutitos antes y, ¿no es cierto?, tomar algunas cosas simples, como por ejemplo sonreír, saludar con la mano, ¿no es cierto? Y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, crea un ambiente positivo y genera una buena impresión. También es importante al momento de esta entrevista que tú, ¿no es cierto?, cuides muy bien qué vas a contestar. Y también, ¿no es cierto?, que esa respuesta sea honesta. A continuación, también es importante que tú te puedas instruir al máximo sobre la empresa a la cual deseas postular. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere específicamente, ¿no es cierto?, a investigar a través de internet o en sus páginas. Generalmente las empresas publican, ¿no es cierto?, su historial en las páginas web, por lo tanto podrás encontrar cuál es la visión y la misión de la empresa, junto con los servicios que presta. Es decir, estar al tanto de las políticas o reglamentos de la empresa. Eso también, sin lugar a dudas, demuestra un conocimiento que es muy bien considerado por las empresas. También es importante que dentro de la entrevista consideres realizar un estudio o análisis del puesto al que deseas postular. Por ejemplo, es importante preguntarse a uno mismo si conocemos, ¿no es cierto?, la función que vamos a desempeñar o qué se hace en ese puesto y si realmente estoy en condiciones de desempeñarlo. O si conocemos a alguien que sepa del puesto y nos pudiese otorgar más información relevante sobre las dificultades que pudiese tener en el puesto. Es decir, tener la mayor cantidad de información de manera a estar seguro a lo que estoy postulando. También es recomendable revisar lo que colocas en tu currículum. Tal vez pusiste en tu currículum que eras experto en planillas de cálculo y en definitiva no lo eres. Puede ser un riesgo en algunos casos. Puedes también analizar cuáles son tus puntos fuertes o llamadas también fortalezas o tus puntos débiles para de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, poder establecer en qué soy bueno y de qué manera, ¿no es cierto?, puedo enfrentar de mejor forma la entrevista de trabajo. Bueno, viéndonos ya enfrentados a una entrevista de trabajo y habiendo, ¿no es cierto?, tomado algunas consideraciones, veamos cómo se estructuran las entrevistas de trabajo.
habitualmente, la primera entrevista de trabajo, las empresas la utilizan, es la llamada entrevista de trabajo estructurada. Eh, esta entrevista consiste principalmente en hacer el mismo tipo de preguntas a los candidatos. El orden de preguntas no varían. Las entrevistas estructuradas han sido muy utilizadas en las empresas hoy en día, porque facilita de alguna manera, ¿no es cierto?, la forma de ver al candidato, pero cada vez es menos frecuente, no solo por el nivel de preparación de los candidatos, que es cada vez mayor, sino que además el principal inconveniente de este tipo de entrevistas es que el candidato se puede preparar frente a las respuestas y recitarlas, ¿no es cierto?, al entrevistador, sin que éste tenga la oportunidad de replicar para pillar de alguna manera al candidato, que está mintiendo o cuyas acciones no concuerdan con sus palabras. Bueno, otro de los elementos también que es considerado en esta entrevista es que son monótonas, son repetitivas, entonces generalmente no logra tener un acercamiento. Y muchas veces, ¿no es cierto? En este caso, el candidato lo coloca nervioso en una situación en donde solamente hay preguntas y la respuesta inmediata. No da la posibilidad de poder explayarse mucho. Entonces, eh, es muy rígida como se dice. O sea, es muy enmarcada en un set de preguntas y respuestas. Y son X cantidad de preguntas y X cantidad de respuestas. La otra estructura que tienen las empresas utilizadas en la entrevista de trabajo es la entrevista semiestructurada. En este tipo de entrevista de trabajo se combina el set de preguntas que vimos en el caso anterior, estructurada con preguntas abiertas que pueden ir surgiendo a lo largo de la conversación. En la actualidad es uno de los tipos de entrevistas más utilizadas, ya que no solo se pueden hacer algunas de las preguntas más frecuentes de la entrevista de trabajo, sino que también se puede preguntar sobre ciertos puntos más concretos de tu currículum o de temas de conversación que han llamado la atención al entrevistador. En resumen, ¿no es cierto? Esta entrevista es como más distendida, por decirlo de alguna manera, en donde tú puedes también, ¿no es cierto?, entablar una conversación más que una entrevista. Y esa conversación, de alguna manera, también va entregando indicios de la persona que tú eres y de lo que piensas. Y también, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de poder responder de manera más relajada. De manera que este tipo de entrevista es una combinación de la anterior. Bien, en esta cápsula breve que hemos visto, analizamos dos tipos de entrevista. En las próximas cápsulas veremos que no hay tan solo este tipo de entrevistas, sino que hay otras más. Las vamos a analizar y vamos a ver también cómo podemos abordarlas. Te sugiero que al final de esta presentación puedas ver un video en donde refleja qué pasa cuando nosotros en nuestro currículum no somos honestos y no decimos realmente la verdad. ¿Qué pasa y de qué manera nos puede jugar en contra esta situación? Bien, chicos y chicas, nos vemos hasta la próxima cápsula. Adiós.